Listo, pues bueno, bienvenida Melissa, Melissa Tafoya. Voy a leer un poquito la reseña de ella. Ella es abogada especializada en Derecho Corporativo y Laboral, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de empresas y más de 9 años en docencia. Fundadora de MT Consultores, con un enfoque en compliance laboral y gestión organizacional. Siempre ha sido activista en la promoción de actividades de labor social, impulsando proyectos pro bono que benefician a la comunidad. Docente en temas de Legal Tech y Compliance Laboral, comprometida con el desarrollo profesional. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene una maestría en Derecho Corporativo y Laboral por la Universidad Valle de México, Nuevo León, Nuevas Tecnologías Aplicadas al Derecho por Legal Tech, por Lemon Tech en Santiago de Chile, diplomado en Globalización y Gobernanza en la Universidad Menéndez Pelayo, España, ex becaria del Departamento de Estados Unidos, el programa IBLP, estancias en Washington, Utah, Luisiana e Indiana, ex becaria de Ruta Inca, la protección de los derechos de los pueblos originarios de América del Sur, estancias en Perú, Bolivia y Argentina, auditor líder certificado en la NOM, de ISO, CITIPAT, OEA, formación de ISO 9001-2015, calidad en procesos y actualmente socia de la empresa MT Consultores, servicio de compliance laboral, impulsora de proyectos pro bono con Canacintra, emprendedores, docente en centros de estudios Carbonell, colegiada de la Asociación Nacional de Abogados de las Empresas ANADE y miembro de la barra de abogados de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así es que, pues siempre sé que Melissa Tapoya es una persona, es una mujer muy movida, es una persona muy preparada y pues bueno, sé que nos viene a compartir pues toda la parte que todos los que estamos aquí somos del área de recursos humanos, entonces pues bueno, hay muchas cosas que de repente decimos, oye, el de recursos tiene que ver la parte psicóloga y luego, pues bueno, también la parte legal que tenemos que ir aprendiendo. Así que, pues bienvenida, Melissa, y el micrófono es todo tuyo. Gracias. Gracias, Osiris. Muy buenos días a todos ustedes. De verdad que un honor ser parte de este evento. El año pasado recibí la invitación directamente de tu parte. Y bueno, para mí es un gran placer el día de hoy compartir. Y bueno, eh, y pues un honor, ¿verdad? Yo creo que siempre coincidimos con las personas que están en el mismo nivel de acción y tú sin duda eres una mujer muy talentosa, muy trabajadora y con mil cosas que hacen el día. Yo no sé a qué horas empieza tu día y a qué horas termina, probablemente muy temprano y muy tarde, pero bueno, ese es un gran ejemplo para todas las mujeres y también para las personas que están en los recursos humanos. Así que gracias. Y pues bueno, vamos a arrancar. Tenemos 45 minutos para ver dos grandes temas, uno que me apasiona, que es el compliance laboral, y vamos a sacar una ramificación que me parece pertinente que la tengamos clara, porque en efecto, normalmente creemos que recursos humanos tiene que abordar temas que normalmente le competen o al contador o al abogado, y también en algunos casos me ha tocado donde el de recursos humanos lo vemos como es el que, pues es el que contrata, ¿no? Es el que contrata y corre gente y hasta ahí limitamos todo este espectro que realmente tiene recursos humanos. Entonces, es importante como ir puliendo esos aspectos, qué es lo que sí le compete a recursos humanos, en qué se puede apoyar de la parte legal y también qué aspectos de la parte legal puede absorber, porque la realidad es que recursos humanos es quien está en contacto con el recurso más importante, que son las personas dentro de la empresa. Entonces, debe de tener esa sensibilidad y conocimiento para abordar de manera pertinente esas situaciones laborales que se puedan dar en la empresa. Entonces, vamos a ir cubriendo varios aspectos de manera general, ya que son temas muy amplios y con muchos matices. Pero bueno, la intención es que ustedes el día de hoy se vayan con la mayor cantidad de información. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas con la finalidad de en estos minutos llevar esa continuidad de conocimiento y de temas que vamos a estar abordando. ¿Qué es el compliance laboral? O por qué estamos hablando de compliance laboral? Me parece pertinente dar estos dos pasos hacia atrás. Cuando hablamos de una empresa o de cómo se constituye una empresa, tenemos que entender o dividirla
en tres aspectos. Una empresa tiene que tener las bases, que a esto se le llama gobierno corporativo. Y este concepto es acuñado de un tema de globalización, en donde en otros países también se habla de gobierno corporativo, y entendiendo que la globalización y que estamos inmersos en ello, tenemos que comprender y adoptar ciertos conceptos para que podamos manejarlos en un común denominador. Entonces, ¿qué es el gobierno corporativo? Son los cimientos. Es esa estructura que debe tener sí o sí una empresa. En algunos países es obligatorio. Tú creas una empresa y sí o sí tienes que darle esta estructura, no nada más crear la empresa y que durante la vida o en el rumbo vayamos haciendo los cambios, ¿no? En algunos países es obligatorio porque al momento de que nace una empresa debe tener la estructura, la visión, la guía para poder existir con el paso del tiempo. Y aquí te cuento algo y paréntesis, ¿verdad? En México, el 90% de las empresas son empresas familiares, lo cual es una cosa maravillosa porque las empresas van pasando de generación en generación. Pero también con esto se carga un estigma o una situación un tanto complicada. Y esa situación complicada es que justamente estas empresas familiares tienden a morir en la segunda o tercera generación. ¿Por qué razón? Justamente porque no hay un gobierno corporativo, ¿sí? Que es la principal estructura que debe tener la empresa, ¿ya? Entonces, vamos construyendo mentalmente este cuadro para poder ir de ahí separando estos puntos tan importantes que vamos a platicar. Entonces, gobierno corporativo es mi primer paso que debo de tener claro y construido dentro de mi empresa, ¿sí? El gobierno corporativo nos habla desde cuando vamos a elegir qué persona moral vamos a tener o vamos a constituir y cuáles son esas obligaciones que me marca por ley, dependiendo del tipo de persona moral que soy. También, si por alguna razón no me convierto en persona moral, pero quedo como persona física, ¿qué obligaciones tengo al constituirme o al estar trabajando bajo una persona física con actividad empresarial? Entonces vamos construyendo todas estas bases, vamos dejando los cimientos listos para poder empezar a tener una construcción. Y esa construcción es la parte operativa, para lo que somos buenos, para lo que la empresa nació para hacer. Que si somos una empresa del sector de servicios, como nosotros, que somos un despacho legal, o que si somos una empresa de reclutamiento y selección, como lo es OPR, que es una empresa de servicios, o como lo es una maquiladora. Entonces empezamos a construir toda esa operación y ahí lo que se recomienda es tener un sistema de gestión, esos procesos claros que le permitan al personal que trabaja conmigo tener certeza en lo que está trabajando. Y al tener certeza, podemos nosotros darle trazabilidad a las actividades que hace un trabajador, podemos empezar a medir la productividad de ese trabajador y a partir de ello empezar a hablar de incentivos, de bonos o, ¿por qué no, verdad? Si la situación no es la óptima, pues también de empezar a ver temas de rendimiento y a partir de ello tomar decisiones como son las famosas bajas. Entonces, vamos construyendo, ¿no? Tenemos los cimientos, gobierno corporativo, tenemos la estructura, que es la parte o es el sistema de gestión que me va a regular toda mi operación, y luego entran las reglas del juego, que es el famoso compliance, ¿sí? Y el compliance es que yo como empresa tenga claro qué es lo que me pide la ley, en qué estoy obligada a cumplir y también entender los beneficios porque muchas veces creemos que, bueno, es que la ley me pide muchas cosas, pero ¿y eso para qué? Es burocracia, me quita tiempo, me quita dinero, pero al final de cuentas tenemos también que entender el fondo de todas las regulaciones que están corriendo en el país y entender el origen, porque a partir de entender el origen, podemos darle sentido a las cosas y no nada más cumplir por cumplir, ¿sí? En esta parte de compliance hay diferentes tipos de compliance, ¿sí? Dentro de la empresa, yo puedo tener diferentes ramificaciones dependiendo del tamaño de la empresa. Si estamos hablando de una empresa familiar pequeñita, de una microempresa, pues quizá realmente teniendo el equipo de recursos humanos
o la persona que normalmente aplica estas funciones, pues tener claro realmente cuáles son esas reglas que me aplican y empezar a cumplirlas. Si estamos hablando ya de empresas que son medianas, grandes, pues podemos hablar que existen departamentos legales que justamente atienden las diferentes áreas de compliance, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a escuchar también términos como due diligence, que se encarga de ese cumplimiento o regulaciones que tenemos con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Y podemos empezar también ahí a escuchar conceptos como, ¿sabes qué? Yo tengo un área de compliance penal, yo tengo un área de compliance de PLD, ¿sí? Y así lo van segmentando dependiendo de las diferentes materias que aplican dentro de la empresa. Pero bien, no vamos a marearnos, la intención es ir generando una estructura mental para poder de ahí entender en qué va la cosa, ¿sí? Tenemos tres conceptos hasta este minuto y es gobierno corporativo, que son mi base, mi segundo, que es mi estructura, que es el sistema de gestión que me va a permitir entender cómo funciona y cómo está operando la empresa, que en la realidad de las cosas puede estar escrito o no. Normalmente no está escrito. ¿Por qué? Porque es el día a día y así lo vamos haciendo. Idealmente que esté escrito, porque todo lo que esté escrito lo podemos valorar y lo podemos mejorar. Y el tercer concepto es el legal compliance y hoy específicamente vamos a hablar de compliance laboral. ¿Qué necesito yo cumplir en el aspecto laboral, o sea, en las relaciones obrero-patronales? Y vamos a platicar un poquito cuál va a ser el programa que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo va el tema de las reformas y más allá de entender, porque hay muchas cosas que se están cocinando el día de hoy y con estos acuerdos que tenemos ahorita en la Cámara de Diputados y de Senadores al tener mayorías, eh, realmente muchas cosas que se están cocinando y que tienen esa posibilidad de cruzar y convertirse en una realidad. Pero me interesa mucho más que ustedes entiendan y que vayan analizando cuando vean estas notas en los periódicos, que puedan comprender el estatus real en el que está la reforma, que puedan validar la fuente y que no caigamos en pánico, porque normalmente nos topamos con algunos medios que son amarillistas y que te sacan un título sensacionalista donde te dice, ya llegó la reforma de 40 horas y a ver cómo le haces. ¿Y qué hace recursos humanos? Pues todos nos agarramos a correr. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Milenio, porque ya lo dijo no sé quién, ¿sí? Entonces la intención es que ustedes puedan realmente analizar y entender cómo es el proceso de una reforma dependiendo qué es lo que se está reformando, ya sea la Constitución o una ley, ¿sí? Entonces vamos a ir por allá. Vamos a platicar un poquito de tema de compliance y dentro del cumplimiento laboral vamos a hablar del REPS, de la subcontratación. Vamos a hablar por ahí de las inspecciones laborales que se autorizaron en el 2024 e iniciaron sus actividades bajo la STPS para poder entender cómo las podemos recibir, abordar y trabajar. Y por lo regular, esto toca la puerta a recursos humanos. Y lo último, el protocolo en materia de inspección de perspectiva de género y protección infantil que está dentro del tema de compliance laboral. Así que vamos derecho. ¿De dónde vienen las cosas? Vamos a hablar de una reforma que realmente nos viene impactando y que de ahí se han derivado muchísimas cosas. En el 2019, en mayo, se hace un cambio a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y en este cambio que se hace a la Ley Federal del Trabajo, nos empezamos a alinear con ciertos convenios. México tiene la característica de ser un país muy participativo a nivel internacional. Tratado que sale, tratado que levanta la mano y que firmamos. Luego ya vemos cómo lo resolvemos, pero normalmente es así. Entonces, México ratificó el convenio 98 con la Organización Internacional del Trabajo, en donde hablábamos sobre este tratado internacional que se firmó y que, por cierto, estamos próximos a renovar, pero bueno, nuestro vecino país ahorita está poniéndonos en jaque cada que puede. Este, pero derivado de este convenio que se firmó con la OIT y en paralelo a este acuerdo que tenemos bajo el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, se hicieron varios acuerdos. Si ustedes entran a leer el TEMEC, en el capítulo 23, anexo 23A, ustedes van a poder leer todo lo que está relacionado con la parte laboral, ¿sí? Dentro del Tratado de Libre Comercio, para poder mantener esta relación
entre estos tres países se tuvieron que homologar ciertas situaciones laborales que México no cumplía. Entonces, cuando empezamos a hablar de ciertos aspectos o cambios laborales que hemos hablado, como el tema de la subcontratación, y de ahí la ramita que salió, que es el tema de REPSE, que es la regularización, estos temas nacen justamente de este convenio que se firmó, que se ratificó y que al final de cuentas pues nos mandaron ahí como el llamadito de atención de, oye, tienes que cumplirlo, ya habías firmado, ahora tienes que empezar a soltar mecanismos. ¿Bien? Bien. Entonces, desde ahí van haciendo todas estas reformas que hemos escuchado en materia laboral, vienen en cascada a partir de esta ratificación que se hizo, ¿sí? Otra de las situaciones que ha impulsado todas estas reformas es porque México, si en algo lo tenemos como deporte nacional, es la simulación. Y cuando hablamos de simulación nos encanta simular, ¿sí? Y las empresas, pues bueno, vamos a buscar y al contador que le decimos, oye, a ver, hazme una estrategia donde yo pueda evitar tal pago de impuestos si le muevo aquí, si le muevo allá. Y ahí tienes al contador quebrándose la cabeza, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Sí quiero tener tantos trabajadores, pero los quiero de esta manera. Y bueno, la realidad es que en la ley había muchas lagunas, muchas áreas grises que nos permitían interpretar y pues normalmente buscábamos una interpretación que fuera favorable hacia la empresa en el sentido de buscar una evasión o simular ciertas actividades. Entonces, toda esta simulación que se venía teniendo por años y años que perjudicaba la situación laboral de los trabajadores, porque en el momento que tú decías, bueno, tengo tres empresas, pero en esta empresa no tengo utilidades, pero en esta otra empresa recibo los pagos y en esta otra empresa tengo a los trabajadores y bueno, a la hora de las utilidades, pues no había utilidades porque pues es que esa otra empresa no recibía pagos y en esta sí tenía utilidades, pero no tenía trabajadores. Y bueno, ahí se hacía una cadenita y un escenario bien interesante, ¿no? Todas estas simulaciones que efectivamente la autoridad entendía que existían, pues empezaron a ser reguladas, ¿sí? Entonces ya tenemos hasta ahorita dos aspectos que nos fueron orillando a ir viviendo toda esta cascada de reformas que estamos viviendo, ¿sí? Y la tercera, por ahí no es novedad y siempre habíamos escuchado, por lo menos el tema de los sindicatos siempre ha sido un tema que a todos recursos humanos nos pone a temblar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viene el del sindicato, pero es que le tengo que tener el regalito, pero es que le tengo que dar el apoyo adicional, pero ta. Y es que había contratos que eran de protección. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hacía? Pues hay que estar bien con el del sindicato, ¿no? No estoy diciendo que las relaciones se hayan terminado, pero el día de hoy se reguló la relación que debe de existir entre empresas y sindicatos, ¿sí? Y el día de hoy probablemente queden algunas lagunas y áreas grises, porque para eso somos especialistas los mexicanos, para encontrarlas y buscar la forma de generar ahí ciertas coyunturas, pero la intención de la reforma justamente fue en tomar esta relación que se tenía con los sindicatos, regularla y poder aperturar el tema de la libertad sindical. ¿Sí? El día de hoy podemos escuchar que se tienen que hacer o regular cuando se hagan las votaciones. Se han ido estableciendo candados que permiten darle mucho mayor transparencia a estas votaciones. Entonces, bueno, para entender un poquito el origen, dado toda esta situación de protección que había con los sindicatos, pues se tuvieron que establecer estas reformas de libertad sindical. ¿Sí? Otro de los temas que fue impulsando el tema de estos cambios es los recibos de pago. Hoy en día, todos los recibos de pago se le tienen que enviar a los trabajadores, que son los famosos CFDI. Estos CFDI pueden sustituir los recibos impresos y firmados. Y cosa buena, el día de hoy ya los podemos utilizar como prueba en un juicio, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente hacen? El juez lo que se encarga es de confirmar que esa evidencia, que esa prueba es fidedigna, que está timbrado en el SAT y eso nos sirve a través de una prueba pericial cibernética, nos puede servir muy bien en un juicio. Entonces, es muy importante
que nosotros como recursos humanos tengamos la comunicación con el equipo contable y validemos que los FDI estén de manera correcta, estén timbrados y bajo el concepto correcto que aplica, ¿sí? Y ahí sí se requiere mucha comunicación, recursos humanos y contabilidad. ¿Por qué? Porque normalmente decimos, bueno, es que sí, yo ya le pasé la información al contador y bueno, él que se encargue, pero nunca validamos, ¿sí? Y aquí te pongo un ejemplo muy claro cuando pagamos utilidades, ¿sí? Hay que tener muy claro qué concepto estamos pagando y no revolver conceptos o no meter todo en uno, ¿sí? Porque a la hora de que queremos generar una evidencia es donde andamos con las complicaciones o es donde estamos ahí sufriendo y la realidad de las cosas es que la autoridad está siendo muy clara en eso, ¿sí? Y finalmente, el aviso de despido y ofrecimiento del trabajo. Hoy en día, la falta de aviso ya no va a determinar la separación injustificada, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso. Negar un despido y ofrecer el trabajo ya no revierte la carga de la prueba. Hay que documentar muy bien. Como recursos humanos, tenemos que trabajar, yo lo veo siempre como la triada perfecta. Tenemos que trabajar bien de la mano, recursos humanos, con contabilidad y el equipo legal. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy a hacer o proceder con una baja y yo no tengo bien armadito mi expediente, solamente me estoy comprando problemas, ¿sí? Y son problemas que van a venir a afectar a la empresa, que es donde nosotros también trabajamos y para quien estamos avanzando estos proyectos, ¿sí? Finalmente, por ahí el tema de libertad sindical, que ya lo comentamos hace un minutito. Y hoy también como comentario, ya todos a estas alturas del juego ya debemos de estar bien enterados, se extinguieron por ahí las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los centros de conciliación. Hoy en día todos los temas que tengamos que resolver se van a resolver a través de un tribunal o a través de los centros de conciliación. Eso quiere decir que el tema de justicia laboral ya no depende del Poder Ejecutivo, hoy en día depende del Poder Judicial, ¿sí? Y esto trae una carga también para las empresas y para los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto ya está judicializado, ¿sí? Un incumplimiento está judicializado, ¿sí? Y cuando hablo de incumplimientos es la falta a una cita, el incumplimiento de algún acuerdo o convenio que se haya firmado en el centro de conciliación. Así que no lo tomemos a la ligera cuando digamos, ¿sabes qué? Es que sí fui a conciliación, hice un convenio, pero no, después lo pagamos. Pues no, hoy tiene efectos y esos efectos son judiciales, ¿sí? Y hoy, antes de poder entrar a un proceso de demanda en los tribunales, sí o sí estás obligado a extinguir el proceso prejudicial y el proceso prejudicial se extingue justamente en los centros de conciliación y arbitraje. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí hay un poco de antecedentes para que nos vayamos ahí atendiendo. El otro punto, y en marzo del 2020 sale el protocolo, sale un modelo que si somos bien transparentes, la Secretaría del Trabajo realmente les entrega todo. Como recursos humanos tenemos que buscar la página de la STPS, podemos descargar el modelo del protocolo y ese modelo de protocolo nos va a decir cómo prevenir, atender, erradicar tema de violencia laboral en los centros de trabajo. ¿Sí? Todos los temas de discriminación y de violencia son temas que se le está poniendo mucho énfasis, ¿sí? Esto también está derivado de este convenio y de estos tratados que ha firmado México, ¿sí? Entonces, el carácter de obligatoriedad que tienen estos protocolos son muy importantes, ¿sí? Si hoy en día la empresa en donde ustedes trabajan no cuenta con este protocolo, yo los invito a que suban a la página de la Secretaría del Trabajo y bajen el modelo, ¿sí? Hay que leerlo y hay que aplicarlo. Y esto es sujeto a inspección. O sea, que si por ahí ya conocen a nuestro inspector estrella de aquí de la ciudad, de la STPS, es muy probable que los puedan inspeccionar en el cumplimiento de este protocolo. ¿Por qué? Porque fue de los cambios que vimos en el año pasado y ahora en el 2025 empieza a tomar un poquito más de fuerza.
no quiero ponerlos en alarma, pero sí, digamos que los pongo en conciencia de que sí es obligatorio. Digamos que la parte que a veces relaja un poco es, desgraciadamente aquí en la ciudad, pues nada más tenemos un inspector. Entonces, un inspector para cubrir toda la ciudad, pues es un poco complicado. Sin embargo, no nos confiemos y no nada más lo hagamos por cumplir, hagámoslo dentro de este marco dentro de este código de ética que como empresa y como Departamento de Recursos Humanos estamos obligados a aplicar. Bien, vamos por ahí. Por último, el tema de los poderes notariales. Hace ratito, cuando hablábamos de esta estructura mental que les pedía que hicieran, donde hablábamos de un gobierno corporativo como los cimientos, de un sistema de gestión como estructura operativa y del compliance, dentro del gobierno corporativo viene todo lo que son actas de asamblea, poderes notariales, consejo de administración, etcétera. En el tema de los poderes notariales, solamente es la recomendación actualicen, ¿sí? Hoy en día las partes, en este caso el trabajador y la empresa, comparecen a juicio de manera directa y lo pueden hacer a través de un apoderado, ¿sí? En este caso puede ser para la vía prejudicial, puede acudir muy bien algún representante de recursos humanos, que normalmente así se hace, o idealmente puede acudir el abogado de la empresa. ¿Sí? La facultad debe ser expresa para absolver posiciones y es muy importante que agreguen en los poderes las facultades para que puedan atender los procesos que se ven en los juicios dentro de los tribunales o en la parte prejudicial en conciliación y arbitraje. Entonces, mi consejo ahí es actualicen. Si tenemos por ahí el poder notarial abandonado, olvidado, porque ahorita no hemos tenido ningún problema y porque no hemos necesitado ir a conciliación, yo les recomiendo actualicen porque a la hora de que te llega una situación o un problema, pues en lo que mandas la solicitud, en lo que tu notario hace el cambio, es tiempo y es tiempo valioso que tú debes utilizar para atender la diligencia. Y bien, vamos a hacer aquí un primer corte de informativo. Hasta ahorita lo que hemos platicado es de dónde viene toda esta cascada de reformas, ¿no? Entender un poquito en el contexto en el que estamos, cuáles son esos puntos importantes, entender esta estructura mental que o es este mapa mental que debemos de tener dentro de las empresas. Y hoy lo que te pido es, entendamos el contexto que estamos viviendo. En este minuto yo te puedo decir que estamos viviendo una época de dignificación de la materia laboral, ¿sí? Hoy en día los equipos de capital humano tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienen que estar en mejora continua. El estar acudiendo a eventos donde los tengan en vanguardia, los tengan actualizándose, es lo que se debe de hacer, ¿sí? Tener equipos como lo son recursos humanos, contabilidad, equipo legal, tener un equipo realmente cohesionado es una estrategia que se debe de implementar dentro de la empresa, ¿sí? Y entender y hacer entender a los directivos, al CEO, cómo es la función de recursos humanos. Y aquí te lo voy a decir bien fácil. Recursos humanos debe estar al frente, entendiendo, resolviendo problemas, evitando la rotación de personal. Ese es tu trabajo. Básicamente es, si pensamos que es una maquinaria, recursos humanos es el que va a traer ese aceitito y va a estar echándole el aceitito a las poleas, a los engranes, para que la maquinaria siga funcionando. Tenemos que entender cuál es ese juego y cuál es ese rol que ustedes están jugando como recursos humanos dentro de la empresa y muy importante que los directivos comprendan la relevancia que ustedes tienen, ¿sí? Y por último, si eres una empresa donde tienes sindicato, tu obligación como recursos humanos es tener una buena comunicación y que todo se resuelva ahí en interno, lo que sea mejor para la empresa y lo que sea mejor para los trabajadores, en un equilibrio. Y si por alguna razón no tienes sindicato en la empresa y por ahí hay un poco de descontrol,
lo que yo te recomiendo es sí o sí genera un comité de empresa. Un comité de empresa avalado por la dirección que te permita en consejo tomar decisiones que puedan alentar, motivar y mejorar la productividad de la empresa. Y ahorita te voy a explicar por qué los temas de productividad o por qué este concepto de productividad está tomando tanta relevancia y va a tomar relevancia cada vez que se vayan o cada vez que vayamos aplicando estas nuevas reformas que se están cocinando. Bien, hablemos de las reformas. Y para esto quiero que entiendan este proceso constitucional, ¿sí? Nosotros podemos reformar la Constitución o podemos reformar leyes, leyes como la Ley Federal del Trabajo, leyes como la Ley del Infonavit, leyes como la Ley del Seguro Social y así nos podemos seguir, ¿sí? Cuando hablamos de reformas a la Constitución es cuando tú abres la Constitución y encuentras un artículo que habla sobre tal o tal cosa y ese artículo va a ser modificado, tenemos que entender cuál es el proceso, ¿sí? Cuando hablamos de una reforma constitucional como el tema de las horas de trabajo, esto es lo que va a aplicar y el proceso es el siguiente. Nosotros podemos presentar una iniciativa, nosotros como poder legislativo, nosotros en el poder legislativo pueden hacer ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, cualquiera de ellos puede levantar una propuesta y tú como ciudadano de a pie también puedes acercarte con un senador o diputado y generar una propuesta y a través de ellos presentarlas. Las propuestas también o las iniciativas de ley pueden salir directamente del presidente de la República, donde manda una iniciativa de reforma constitucional. Entonces, el primer pasito, cuando escuches de una reforma, siempre debe de haber alguien que lo va a presentar. Y aquí es donde les comentaba de estos anuncios que son muy sensacionalistas o que son amarillistas, ¿verdad? Y es cuando el presidente acaba de decir que ya van a ser 40 horas. Solo está presentando la iniciativa. Está haciendo el primero de 5 pasos y todavía le falta muchísimo. Entonces, el primer paso es la presentación de la iniciativa. El segundo paso es, se tiene que turnar a una comisión, porque no toda iniciativa que presentas pasa tal cual como la presentas. Que ojo, esa es la teoría. Te voy a decir también en la práctica qué ocurre. Hoy en día hemos elegido un gobierno que para bien o para mal tiene mayoría de acuerdo a lo que, tiene mayoría de representación de acuerdo al poder que está en turno. Entonces, ¿qué significa eso? Probablemente la iniciativa que yo presento, pues no le van a hacer muchas modificaciones en comisiones porque hay un acuerdo. No significa que eso sea siempre, pero es lo que hemos visto en algunos casos que se han dado últimamente, ¿no? La realidad de las cosas es que los contrapesos o el por qué en los poderes legislativo debe de haber no una mayoría absoluta, pues es justamente para hacer estos contrapesos, para que iniciativa que se presenta, iniciativa que se revisa con lupa y sin miedo, pues poder regresar o sin temor poder regresar esas observaciones. Entonces, aclaremos. Primer paso, se presenta una iniciativa. Segundo paso, se pasa a las comisiones para que puedan revisarla, ¿sí? Se hacen ahí las observaciones y normalmente tienen un periodo de 90 días para analizar y dictaminar la reforma, ¿sí? Y ahí es donde se dice cuáles son esos cambios o cuáles son esas adhesiones que se le tienen que hacer. Después de esos 90 días, que ya estamos hablando de 3 meses, se tiene que discutir en pleno, a menos de que se vayan a hacer algunos otros cambios, ¿sí? Cuando se discute en pleno es si yo inicialmente mi propuesta nació en la Cámara de Senadores, pasa a la de diputados. Si nació en la de diputados, pasa a la de senadores, ¿sí? Que normalmente es Cámara de Origen, donde se revisa, y Cámara de Origen y Cámara Revisora. Entonces, normalmente cuando nace una iniciativa, se pimponea entre estas dos cámaras. Una vez que pasa la Cámara
revisora y que ya se tiene aprobado por la Cámara Revisora, el quinto paso es que pase a los congresos de todos los estados, ¿sí? Y que todos los estados, en este caso, que se cuente con una mayoría, ¿sí? Eso quiere decir que necesitamos 17 congresos locales, 17 estados que voten a favor de esa reforma. Entonces, es importante entender porque son varios candados que justamente para evitar alguna violación de derechos humanos, pues podamos nosotros tener un cambio en nuestra constitución. Entonces, no entremos en pánico. Cuando hablemos de una reforma constitucional, tengamos claro que estos 5 pasos tienen que existir y que no son tan rápidos como uno quisiera. Ahora, como dicen, ¿verdad? La voluntad política y los acuerdos, pues a veces pueden jugarnos diferente, ¿no? Y sí ha pasado que hay reformas que pasan muy rápido porque pues bueno, siempre la voluntad política puede hacer ese tipo de acciones. Pero la realidad de las cosas es que este es el proceso y es importante detectar en qué etapa está. Y entendiendo estas etapas, podemos platicar ahora sí de estas reformas, cuáles ya están, eh, digamos que, comunicadas y cuáles de ellas están todavía cocinándose y en qué etapa están. Hoy en día hay muchísimas reformas y hay muchísimas reformas en otros temas. Vamos a hablar de las más destacadas, pero ustedes pueden entrar directamente a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y justamente pueden ver todas las iniciativas que se presentan. Hay iniciativas que honestamente nunca van a pasar o que normalmente quizás las presentan por presentar trabajo o no sé, porque están, pero sí terribles, uno las lee y son malas, son muy malas, ¿verdad? Ustedes, no lo digo yo, júzguenlo por ustedes mismos, pero entren y lean las iniciativas y hay de todo, ¿no? Hay iniciativas que tienen muy buen sustento, que están muy bien redactadas, pero también hay otras que no tienen pies y cabeza. Entonces, ahorita vamos a hablar de las que más se están haciéndonos ruido en tema laboral, pero ustedes pueden entrar y van a ver y encontrar en diferentes temas. Bien, una de ellas es el tema de reducción de jornada, la ley Silla, que justamente ya fue comunicada a través del Diario Oficial de la Federación. Hay otra iniciativa que está por ahí caminando, que es el aumento de aguinaldo y prima vacacional, tema de utilidades, y hay un tema por ahí, el de días de paternidad, ¿sí? Y platiquemos un poquito de cada una de ellas. Déjenme ver por qué no avanzaba. Bien, hablemos de la reducción de jornada. Honestamente, el tema de la reducción de jornada, digo, sí, siempre las historias tienen dos lados. Si lo ve uno como empresario, uno entra en pánico y dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a regular? Yo tengo 3 turnos, tengo 2 turnos, va a implicarme más contratación, etcétera, etcétera. Entonces lo vemos como un reto muy, muy fuerte por lo que implica, ¿no? Los costos. Y el otro lado de la historia es desde la parte del trabajador. Hace rato les mencioné que estamos en un momento donde se está dignificando la vida laboral de las empresas, de los trabajadores. Entonces, realmente hablar de una reducción de jornada no es no es una novedad y no es un hito que esté inventando México. El tema de reducción de jornada es algo que se ha ido implementando a través de tratados con los que nos hemos comprometido. Hay varios países que ustedes pueden ver aquí en la tabla que justamente están trabajando ya desde hace tiempo en esta reducción de jornada. Uno de los más recientes ha sido Chile. En el 2024 empezó su programa de reducción de jornada paulatinamente. Se aprobó en el 2024 y su reducción de jornada va a terminar en el 2028, ¿sí? Porque justamente tiene que ir haciendo un equilibrio con la parte empresarial, patronal, pues para poder mediar este impacto que puede generar, ¿no? La reducción de jornada es una iniciativa que nace en la Cámara de Diputados en el 2022, fue dictaminada en el 2023, se realizaron unos primeros parlamentos abiertos. ¿Qué es un parlamento abierto? Cuando son temas tan controversiales, donde hay
una diferencia de opiniones, se abren una convocatoria para escuchar justamente a los empresarios. ¿Quiénes pueden participar en estos parlamentos abiertos? Por lo regular se convoca a las cámaras, y te estoy hablando de cámaras como ANTAD, CONCAIN, Coparmex, toda esta representación de la parte patronal y trabajadora para poder escucharlos y a partir de ahí ir tomando decisiones. Se hicieron estos parlamentos abiertos, se volvió a dictaminar la iniciativa. En octubre del 2024, la diferencia de cómo iba avanzando esto es que ahora que tomó posesión, la presidenta Sheinbaum lanzó un listado de 100 compromisos de gobierno. Y el punto 60, cuando ustedes lo vean, justamente nos habla del tema de las 40 horas. Entonces, cuando ustedes me preguntan, oye, pero ¿va a ser un hecho? ¿Crees que pase? Sí va a pasar. El tema de la reducción de jornada no es algo que va a ser ajeno en este sexenio, porque está dentro de los 100 compromisos que hizo la presidenta. La pregunta puntual puede ser cuándo va a pasar los gobiernos locales. Ahorita, ¿qué sigue? Se discutió en pleno y digamos que la propuesta de la presidenta justamente en esta posición de, pues de escuchar y en una posición abierta con la parte patronal, están promoviéndose volver a abrir un parlamento abierto. Entonces, para el 2000, bueno, en este año, más bien para marzo, el próximo mes, que ya estamos a punto de empezarlo, deben de empezar unas mesas de trabajo con la parte patronal, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Poder escuchar las afectaciones que pueda haber y tomar una decisión. No, la decisión no va a ser oye, pero entonces ya no van a ser 40 horas, oye, pero ya no van a ser 2 días de descanso. No, probablemente la mesa de trabajo va a tener un enfoque más a la aplicación. ¿Qué nivel de tiempo, qué tan paulatina va a ser la implementación o cuánto tiempo se va a dar para la entrada en vigor? Probablemente las mesas de trabajo vayan a tomar ese tipo de comentarios, ¿sí? Ahora bien, un poquito de lo que platicábamos hace un momento. En caso de que pasando las mesas de trabajo se retome en el pleno y todo salga con mayoría calificada, ahora sí se tendría que pasar a los congresos locales. Digamos que ya estamos en la última etapa, pero antes de pasar a los congresos locales, la presidenta está volviendo a abrir el diálogo con las empresas. Sí o sí, es un hecho que va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de los compromisos de la presidenta, se va a reformar el artículo 123 y tal cual es entender que no es tal cual una reducción de jornada, ¿sí? Normalmente, como lo escuchamos en los medios de comunicación que nos desinforman la mayoría de las veces, pues el enfoque correcto es una ampliación a los días de descanso. Entonces, cuando hablemos de la reforma de 40 horas, ese es el enfoque. La ampliación de los días de descanso actualmente es uno, subiría a dos, ¿sí? Son 5 días de trabajo con 2 días de descanso. Bien. ¿Cuáles son los puntos que yo les recomiendo que ustedes estén muy atentos? Cuando se abran las mesas de trabajo, traten de poder observarlas. Hoy en día, todos los parlamentos abiertos, incluso si ustedes quieren escuchar cuando los diputados o los senadores están en pleno, ustedes lo pueden hacer a través de un canal de YouTube. Está el canal del Congreso y a través del canal del Congreso son muy entretenidas, digo, si una vez tienen oportunidad, son muy entretenidas verlas. Hay algunas que son más aburridas que otras, pero cuando se hablan temas tan controversiales, créanme que vale muchísimo la pena. ¿Qué puntos o qué aspectos les recomiendo que le pongan especial atención? Gradualidad, hay que ver cuánto tiempo nos van a dar para la entrada en vigor. Hace unos días salió por ahí que uno de los puntos que iban a manejar eran 365 días. Pongo un ejemplo, hoy sale en el diario oficial de la Federación, a partir de ese día tienes un año para poder hacer los ajustes, ¿sí? Entonces, bueno, Creo que se salió Meli. No sé si hay algún tema de conexión.
Meli, creo que ahí estás. Vaya, me sacó tantito. Justo cuando era un tema que ya estábamos tomando nota, dije, a ver, ¿cuándo es la aplicación? Porque Sí. yo creo que es de las cosas importantes. Por ejemplo, nosotros te compartimos que hay un giro que tenemos de guardias de seguridad. Entonces nos tenemos que pegar a 48 horas, pero obviamente 40 horas Ujú, implica otro gasto, otro costo, ¿no? Pero bueno, continuamos totalmente. porque justo ya estamos tomando notita. Adelante, Meli. Gracias. Entonces es flexibilidad, hay que ver qué giros van a estar aplicando. Las excepciones, probablemente en el tema médico vaya a tener una excepción porque los horarios o los contratos con los médicos es muy diferente. Y el cuarto es, hay que estar bien atentos cuáles van a ser los incentivos fiscales, porque en efecto, lo menciona atinadamente la licenciada Osiris. Probablemente vamos a necesitar contratar más personas, pero contratar más personas también me está hablando de que voy a elevar mi carga ante el Seguro Social, ante Infonavit. Entonces hay que ver cómo se va a compensar en la parte fiscal con alguna reducción de impuestos, etcétera. Entonces, estos son los 4 puntos que considero deben de estar bien atentos ustedes para poder validar que estemos realmente dentro de la parte medular, ¿no? Y por último, hay que ver los que tienen sindicatos cómo va a quedar la negociación colectiva. Probablemente los sindicatos, al tener estas ventajas desde ley, pues obviamente el sindicato le estás quitando algún poder de negociación. Entonces, en algunas empresas, antes de que ocurra esto, me ha tocado verlo, han tomado la decisión pues de ir implementando estos comités de empresa un poco más al interior y buscar que los beneficios sean más transparentes sin la necesidad de un sindicato, ¿verdad? Pero bueno, el sindicato por ahí trae un reto y el reto está fuerte porque si se vienen estas modificaciones, pues te deja un poco con las manos atadas, ¿no? Hay que analizar muy bien el tema del aumento de costos. Mi recomendación es empieza a hacer un ejercicio el día de hoy con ese tema de la reducción de jornada. ¿Por qué? Porque como te digo, ¿verdad? Es un hecho que va a pasar, probablemente tarde un año, pero si tú puedes ir haciendo tu análisis de impacto en costos, hazlo, para que no nos esperemos a la hora de la hora a ver cómo pasan las cosas. Los temas que probablemente cambien, como te decía, puede ser la entrada en vigor, pero la realidad es que la reducción de jornada va a ser una realidad. O sea, vamos a bajar a 40 horas. Entonces hay que ir viendo cómo van a quedar los días de descansos, porque en efecto también te mueve los días de descanso, te va a pegar también ahí en cómo vas a manejar los salarios, porque pues tú no puedes reducir salarios, al contrario, va para arriba nada más. Entonces, son varias variables que tienes que considerar para que el impacto no vaya a ser tan duro. ¿Qué te recomiendo? Revisa las jornadas en la empresa, verifica cómo va a quedar finalmente el tema de las horas, que te lo adelanto, va a quedar en 40. Realiza un presupuesto para ver el tema de horas extras, nuevos turnos. Quizá en algunas empresas puede funcionar el, ¿sabes qué? Mira, vamos a ver horas extras para no tener que contratar a otra persona. Solamente ojo, hay que tener mucho cuidado con el tema de las horas extras. Las horas extras también es un tema que se está regulando. A partir del año pasado se hizo una modificación a la ley de trata de personas y esa ley de trata de personas nos hablaba que tú no puedes excederte de 9 horas a la semana, ¿sí? Entonces hay que cuidar ahí el tema de las horas extras, pero quizá con horas extras pudieras ahí ir cubriendo esa necesidad operativa que tienes dentro de la empresa, ¿sí? Analizar el tema de los bonos de productividad. Inicialmente empecé esta plática hablándote de un sistema de gestión. Tener procesos te va a ayudar a darle claridad a la gente qué le toca hacer, ¿sí? Hoy en día, con esta reducción de jornada, o si tú volteas a ver otros países, esto es lo que se está haciendo. Tienes que tener un sistema de gestión, tienes que tener procesos, tienes que medir a través de los KPIs, ¿sí? Tienes que medir a través de indicadores de desempeño cómo está avanzando la gente, porque a través de la productividad es donde tú vas a saber si realmente necesitas más personal o si necesitas quizá otro tipo de perfil dentro de tu empresa
que te ayude a cubrir tus necesidades. Y no es que necesites abrir otro turno, ¿sí? Obviamente hay giros que son muy específicos y sí necesitas la presencialidad de las personas, pero bueno, ahí tendríamos que ir analizándolo, ¿no? Revisar procesos internos, detectar esos cuellos de botella, aumentar el tema de densidad de talento a través de, pues, si te ha fallado mucho traer al personal correcto, pues agárrate de la mano de OPR y busca los candidatos ideales a través de perfiles, densidad de talento que te ayude a tener a las personas correctas en tu empresa. Porque eso es lo que vas a necesitar, personal correcto. Porque ya no va a ser tan fácil con que, bueno, que lo haga mañana, ¿no? Mañana probablemente no va a estar aquí porque está en su día de descanso, entonces vas a necesitar gente más movidita, ¿sí? Y analizar tal cual en la parte económica, si provoca pago de horas extras, nuevos turnos, etcétera, ¿sí? Vamos a cerrar aquí con estas últimas dos. Tenemos, por ejemplo, el tema de la ley silla. Esta ley silla tardó también un ratito en salir del horno. El año pasado, en diciembre, casi casi que como regalo de Navidad, nos emitieron la ley silla ya aprobada, la comunicaron a través del Diario Oficial de la Federación y entra en vigor, ojo, dieron 180 días para la entrada en vigor. Si tú tienes a tu personal la mayoría de la jornada o toda la jornada de pie, es una alerta roja para ti. Necesitas leer la leysilla y estar muy atento a los comunicados que está haciendo la STPS porque eso se va a vigilar. Esto entra en vigor el 17 de junio del 2025. Ve tomando tus precauciones, leyendo cómo debes de... Aquí está bien fácil. ¿Cómo voy a cubrir estos, digamos que, espacios de descanso dentro de la empresa? Este, ¿qué tengo que hacer? Ahí se me movió ahí tantito ¿qué tengo que hacer para cubrir los horarios de descanso? ¿Cómo le voy a hacer para que dentro del reglamento interior del trabajo quede establecido cómo voy a manejar a las personas para que no te agarre en curva una inspección, ¿sí? Y por ahí ten en cuenta que si por alguna razón no cumples con las descripciones que tienen que tener las sillas, con los tiempos de descanso y con estos espacios para que las personas puedan relajarse, pues estos incumplimientos estamos hablando de multas que van desde los 250 a las 2.500 veces la UMA, ¿sí? Y estas son sanciones que aplica directamente la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Por allá se anda cocinando lo del aumento de aguinaldo y la prima vacacional, sí, todavía está en la Cámara Revisora, no ha pasado, ¿sí? ¿Puede avanzar? Honestamente, sí. Supongamos, este año pasa lo de las 40 horas, es muy poco probable que entre el tema de aguinaldo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente pues no se va a golpetear tanto a la empresa. Y hablo de golpe porque al final esto impacta en la parte de costos, ¿sí? Pero bueno, es una iniciativa que justamente está buscando dignificar este salario que recibe la persona a través del aguinaldo, ¿sí? Y los días de paternidad también es un proyecto que se está cocinando, fue remitido al Senado de la República, se está esperando el dictamen, pero probablemente también lo tengan ahí un poquito más detenido en lo que se va concretando este otro proyecto que es un poco más fuerte. Todas estas iniciativas, quieras o no, vienen a impactar la parte económica de la empresa. Entonces, es importante ahí estar muy atentos para ver cómo se va a manejar, qué novedades salen y a partir de ello, pues, empezar a tomar decisiones, ¿sí? Por ahí hoy en día el tema de los días de descanso al momento de tener un hijo, eh, pues son muy pocos. Eh, la, la, la intención es que el permiso pueda ser más amplio de 30 días en caso de que haya alguna complicación con la madre o con el recién nacido. Y lo único que cambiaría por ahí es que los días de paternidad pues los va a cubrir el patrón, o sea, ya no los cubriría el Seguro Social y obviamente pues eso también abre un tema de conversación bien interesante porque pues el que va a absorber directamente el costo pues va a ser la empresa patronal. Bien, aquí cerramos y es la Secretaría del Trabajo, por ahí va a tener
ciertas inspecciones, yo les recomiendo que cada que reciban al inspector o que se acerque él porque trae alguna notificación, estamos obligados a recibirlo. Si ustedes tienen dudas, si es un inspector, ustedes pueden entrar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y validar a través de la credencial que la persona realmente sea quien se está anunciando. El año pasado hubo, no aquí en Nuevo Laredo, pero a nivel país, en Ciudad de México y en Nuevo León, hubo muchas notificaciones de personal que se hacía pasar por parte de la STPS y no era de la Secretaría del Trabajo y entraban justamente para temas de delinquir. Entonces, hay que validar que sea la persona correcta, hay que darles autorización para ingresar y lo más importante como recursos humanos, armar nuestros expedientes, tener todo en orden y darle cumplimiento a las comisiones que nos piden por ley. Esas comisiones ya nos las sabemos. Comisión de Seguridad e Higiene, sí o sí, hay que cumplirla. Comisión para el reparto de utilidades, ahora que se viene el tema de cierre de año, pues hay que ir preparando no nada más el pago de utilidades, sino lo que te pide la ley, que es tal cual, todo tu comisión, la información compartida con los trabajadores. Hay que trabajar el protocolo de prevención a la discriminación y violencia laboral. Hay que trabajar el protocolo de la norma 035. Es importante tener tu comisión de capacitación y adiestramiento y tu comisión de antigüedad, ¿sí? Es importante que estas comisiones, de acuerdo a como nos lo pide la ley, las cumplamos, porque todas ellas, en el momento que tenemos alguna baja o un despido, lo primero que va a echar mano la autoridad es dónde está tu protocolo, dónde tienes los expedientes, está en orden, no está en orden, y bueno, ahí es donde uno empieza a tener las complicaciones y donde, bueno, ya empiezan a hablarle a los abogados, ¿no? Ahí ya recibo las llamadas de abogada, adivine qué, y bueno, ahí es donde uno nos complica porque no tenemos información suficiente. Así que ayúdenos a ayudarlos. Nuevamente, bien agradecida por este espacio. Licenciado Siri, cierro aquí para algún tema de preguntas y respuestas o bien para proceder como usted indique. Claro, gracias, Meli. Pues yo creo que nos has dado un amplio panorama porque de repente sí vemos en Milenio o vemos en alguna otra de que ya casi, y a mí me ha tocado hasta entrar y veo y digo, ay no, sí está demasiado amarillista, todavía le falta. Pero muchísimas gracias por compartirnos. Por aquí hay una pregunta de Claudia que comenta que si puedes nombrar cuántas comisiones debemos tener como empresa. ¿Sería cuál? La número uno es la de capacitación. Ah, son cinco, ok. Creo que estás en mute, Meli. Exacto, son 5 comisiones. Primer comisión, seguridad e higiene. Ok, Segunda comisión, sí o sí, para tener nuestro reglamento interior del trabajo. ¿Sí? Es obligatorio. Tercera, comisión de capacitación y adiestramiento. ok, ¿Sí? Cuarta, control de actividades. Perdón, control de antigüedades. Es ok. que leí por ahí la pregunta Sí, del compañero. Y por último, la de reparto de utilidades, la de PTU. ok, ¿Sí? Y adicional son 2 protocolos que normalmente yo los meto dentro de las comisiones, porque si ya tienes una comisión armada, por ejemplo, la de capacitación, desde ahí yo te sugiero que abordes el tema de la NOM 035 y el tema del protocolo de prevención y violencia laboral, ¿sí? En ambos ustedes pueden bajar los protocolos de la STPS, incluso los temas de capacitación, yo les recomiendo, normalmente los temas de capacitación los puedes traer un externo, puedes acudir a una empresa y que ellos te capaciten, pero también la realidad de las cosas es que hay 2 plataformas que son gratuitas. Primer plataforma gratuita, Conecta, ¿sí? Todos los temas de violencia laboral, discriminación, cuando te vayan a inspeccionar, tienes que tener al personal de recursos humanos o a los que tú definas como consejeros, tienen que estar capacitados. Esta plataforma te da, digamos que, constancias con validez para que tú puedas presentarle a la autoridad. La otra plataforma que es gratuita se llama Procadist.
¿sí? Y Procadis es parte de la STPS, son constancias que te entrega la Secretaría del Trabajo, son gratuitas, ¿sí? Y tú las puedes evidenciar cuando tengas una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo. Por ahí veo que había una, bueno, que si las pueden aplicar, yo creo que ahí la licenciada Osiris les va a hacer llegar un resumen para que lo puedan tener. Vi otra pregunta. Eh, Misión. ¿Nos puedes? Bueno, sí, adelante, Otra de adelante. las preguntas que traían es, licenciada, ¿puede hablar un poco de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento? Sí, sí, sí. Por ley estamos obligados a cumplir con esa comisión, donde nosotros tenemos que cumplir con un programa anual de capacitación. Adicional, tenemos que registrar a nuestro personal ante la Secretaría del Trabajo, el personal que vamos a estar. eh, Hay dos cosas, ¿verdad? Hago mi programa anual de capacitación. Hay capacitaciones que puedo dar internas o externas. Internas, puedo dar de alta a personal dentro de la empresa que tenga las competencias y lo tengo que registrar en la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la obligación de registrarlos para que internamente puedan tener validez esas capacitaciones. Si ustedes dicen, no, pero es que yo tengo al Chicharito trabajando conmigo y es el mejor y él va a dar las capacitaciones, pues sí, pero no es suficiente para la autoridad que tú digas que tienes al Chicharito. Tienes que registrarlo y tiene que estar avalado por la Secretaría del Trabajo para que puedas, para que esas capacitaciones internas que quizá no te están costando puedan tener esa validez, ¿sí? Entonces, son más cosas, ¿verdad? Pero es, digamos que en resumen, el programa anual de capacitación, tienes que registrar a las personas, tienes que llevar un control dentro de los expedientes del personal de qué capacitaciones, cuándo y cómo se las estás dando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes acuden a una capacitación o tienen una capacitación interna, es bien importante que generen las evidencias de cumplimiento, desde lo más básico, una listita de asistencia, la evidencia de qué es lo que se presentó y finalizando con una evaluación, ¿sí? Con eso tú puedes cerrar un ciclo de evidencias. Igualmente, desde la parte legal nos ponemos a sus órdenes si alguien aquí tiene dudas en la constitución de las comisiones, con todo gusto podemos asesorarlos para que sea más fácil. Digamos que me estoy yendo nada más por la parte superficial y hay mucho que explicar y mucho que comentarles, pero bueno, yo creo que con esos primeros pasitos te puedes ir dando una idea. Meli, por aquí era Procadis, aquí ya la puse procadis.stp7.gov.mx y la otra habías dicho que se llamaba Conecta. Conecta, es correcto. Ahorita les paso por acá A ver, porque pusimos, yo puse en internet Conecta y vienen otras cosas, entonces, aquí se los mando yo. para de una vez tenerlas, porque yo sí he visto Procadis y sí es una plataforma, pues bueno, sé que luego también tienes que una vez subirlos al CIRSE, ¿no? Que es toda la Es parte de la correcto. evidencia de capacitación, que realmente la gente tenga la capacitación adecuada, etcétera. Así es. Ahí, como consejo adicional también, si ustedes ya llevan un nivel de cumplimiento, puede que alguna de las empresas que está aquí dice, no, pero yo ya tengo todo, yo ya cumplo con todo. Hay incentivos a los que ustedes pueden participar. Ejemplo, yo ya tengo todas mis comisiones, yo ya tengo todos mis protocolos, nunca he tenido ningún problema, pero traigo muy alta mi prima de riesgo porque tengo guardias de seguridad, tengo personal de seguridad o lo que sea, ¿verdad? Tengo una empresa donde mi personal trae riesgos muy altos, ¿sí? Ustedes pueden darse de alta en la plataforma de ELSA. ELSA es una plataforma que tiene el IMSS. Si ustedes empiezan a reportar la información de cumplimiento, ustedes pueden ser candidatos, obviamente ya que los evalúan, para poder hacer una reducción de sus riesgo, de su prima de riesgo. Y eso al final de cuentas, hasta yo se los doy como tip, pónganlo como un proyecto de mejora de recursos humanos como, a ver, yo a la empresa le voy a reducir su prima de riesgo, ¿sí? ¿Cómo? A través del cumplimiento. Por eso les decía, no encasillemos a recursos humanos como que el que contrata y despide. Recursos humanos es el que le echa aceite a la maquinaria y esa maquinaria es a través de estas comisiones, que no nada más es cumplir por cumplir,
voy a ayudar a que mi equipo de trabajo se sienta que está en un espacio seguro, que está en un espacio donde se le respeta, en un espacio digno, ¿sí? No perdamos de vista nunca recursos humanos que ustedes trabajan con personas y que esas personas están trabajando con ustedes porque necesitan el trabajo para poder cubrir gastos como lo son vivienda, vestimenta, educación. Nadie, hasta ahorita no he conocido, uno puede amar lo que hace, yo soy apasionada de eso, pero al final de cuentas también trabajo porque pues hay unas necesidades que necesito y quiero cubrir, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista por qué trabajamos con las personas y qué es lo que ustedes desde recursos humanos pueden aportarle a esas personas, ¿sí? No estamos en la época de la Inquisición o de la esclavitud, como para seguir pensando que a las personas pues se les tiene que explotar y exprimir, ¿sí? Podemos trabajar desde otra perspectiva y esta es tener los espacios adecuados, con los incentivos adecuados, para que la gente se sienta cómoda y sea más productiva. Y créanme, es una visión o es una perspectiva que da resultados. No lo digo yo, no lo dice Melissa. Así se trabaja en países donde sus jornadas de trabajo son ya de 30 horas, ¿sí? Y el enfoque es mucho más humanista y el enfoque y los resultados han funcionado, entonces en México no tendría que ser la diferencia. También como que falta ese cambio de mindset para poder ir dando estos pasos tan importantes. Sí, que yo creo que sería Pero lo sí, bueno, principal, Meli, porque de repente hay gente que, no sé, en pandemia, ahorita hay muchas empresas que se están regresando a que sea físicamente, porque luego la gente no trae la cultura como de que, ah, bueno, estoy en mi casa y no voy a trabajar. No, si estoy en mi casa, realmente voy a cumplir las actividades y un tema de productividad que yo creo que fue de las cosas importantes que tenemos que tener muy claro. KPIs, indicadores, revisiones, evaluaciones de desempeño, o sea, otras cosas que puedan impactar si estoy siendo productivo o no, si cumplo mis metas o no, o si yo creo que hace muchos años se decía, ¿no? Vienen a calentar la silla. ujú. Entonces, yo Sí. creo que hay una cultura todavía de que ya fui al trabajo y ya llegué. Entonces, pero pues hay muchas cosas desde que se premian, ¿no? La asistencia, a ciertos niveles sí, pero a otros niveles no se debería premiar la asistencia. Entonces, desde ahí ya hay mucho tema del mindset, de la cultura, de los pensamientos que tiene cada persona. Preguntas, dudas que tengan adicionales, ya sea en el chat o en el chat acá de WhatsApp, porque la verdad, nada más para hacer y recapitulando, realmente son 5 comisiones, ya por ahí están escritas, que sería seguridad y higiene, reglamento interior de trabajo, capacitación, la parte de antigüedad, el reparto de utilidades y las 2 plataformas que nos acabas de dar faltaría nada más la de Conecta, que nos compartas aquí por el chat de una Ahí les vez paso la otra y plataforma. Procadis y la de Elsa, que es para revisar que realmente se tenga todo. Aquí está. aprendedh.org.mx. Ok, perfecto, porque sí sabemos que es importante tener capacitaciones, recibir capacitaciones y pues bueno, que podamos estar aquí en este tema importante. Y realmente las nuevas regulaciones que vienen sería, recapitulando, sería el cambio de jornada laboral, que sería 40 horas, y que vamos a tener hasta un año para la aplicación, ¿no? Pero obviamente hasta que ya Digamos, esté es una, digamos una que es teoría, lo que se está visualizando, son una teoría. probabilidades de que se pueda, sí, es una teoría, hasta Sí. que no pasemos las mesas de trabajo, vamos a poder entender qué se va a dialogar y después de las mesas de trabajo hay que estar muy atentos al dictamen. Hay que leer el dictamen una vez que concluyan las mesas de trabajo, porque también pasa mucho, ¿eh? Digo, ay, es que Sí, la me aplicación a gustaría lo decir que es mejor, diferente, pero pasan a veces los sí, meses de trabajo y no le modifican nada al dictamen y eso también es muy peligroso. Por eso sí sí. hay que estar leyendo, no nos confiamos nada más de lo que dicen los medios, hay que leer, hay que validar la información y sobre eso ya tomar decisiones o ver qué. Yo les recomiendo mucho, si son recursos humanos, pídanle a sus jefes, a los CEO, a los dueños, sean parte de empresas,
perdón, de cámaras, dependiendo su giro, obviamente está la Concanaco, está Canacintra, está Coparmex, porque a través de las cámaras es justamente que se levantan los problemas o es a través de donde de donde se tiene el uso de la voz para poder hacer algún cambio. Entonces, bueno, es mi sugerencia, ¿verdad? Hablen con sus jefes sobre esos puntos también, son muy relevantes. Sí, claro, porque hay afectaciones que, pues se tienen en la parte de costos, ¿no? Ok, entonces sería tentativamente, ya nos vamos haciendo la idea de las 40 horas, enfocándonos a la productividad del personal y cómo se mide y que la persona tenga muy claro esta parte de productividad. La ley silla, que sé que ya se aprobó el año pasado, si mal no recuerdo. Y aquí yo tendría una pregunta, Meli. Por ejemplo, nosotros tenemos otros servicios que damos, por ejemplo, limpieza. Y para el cumplimiento sería asignarles un espacio dentro de la empresa, porque nosotros dependemos de la empresa. Entonces, pudiera ser como que, ok, tienes 2 descansos y puedes ir al comedor y ya con eso se cumple, porque también sé que no es como que a todo mundo debe de tener una silla exclusiva para decir, esta es mi silla, ¿no? Entonces, nada más Sí. para confirmar, ¿no? Que básicamente es eso. Es correcto, o sea, depende mucho los giros, en la ley silla te hace ahí justamente la observación. Si no tienes, o sea, o te estás moviendo, pues tienes que tener unas áreas comunes que te permitan, pues tomar un descanso libre, ¿no? Sentarte, estar en una silla que realmente cumpla con la parte de ergonomía. Entonces, nada más validar que esas áreas comunes tengan las zonas o las sillas con esta parte ergonómica para que pueda tomar su descanso y luego reactivar su jornada de trabajo. Pero son espacios que deben de estar bien definidos, qué tiempos son, y por eso es muy importante que los tengan dentro del reglamento interior del trabajo, porque ayer, digo, como dice, ¿verdad? Comentario, ayer me hablaba un cliente porque decía, bueno, a ver, yo tengo descansos, yo ya los estoy implementando, pero la gente se toma 40 minutos. Entonces, ¿qué hago ahí? Y la respuesta es muy fácil, lo tenemos dentro del reglamento, no es que no tengo reglamento. Bueno, el tema del proceso sancionador, que ese también es un tema maravilloso y que luego podemos abrir un espacio para hablar de esto, cómo levantar sanciones correctamente, qué impacto tiene o cómo hago un acta administrativa, ¿sí? Y ese tema es muy importante que también lo revisemos más adelante. Perfecto, Meli. Yo creo que te volvemos a invitar a una sesión para que nos puedas seguir compartiendo y pues bueno, levantamos actas administrativas sí o sí en el área de recursos humanos. Entonces, sí es un tema que nos puede definitivamente sumar. Igual te invitamos para otra sesión. El foro lo tienes abierto Por supuesto. siempre con nosotros y confirmando entonces lo que viene sería la ley de 40 horas, la reducción de la jornada de 40 horas, la ley silla para poderla aplicar sí o sí. Recuerdo que desde el año pasado, lo mencionaste ahorita muy breve, lo de la parte de que no pasen las 9 horas para el tiempo extra para que no se vea la explotación laboral. Y si se paga, si se tienen que en efecto se vea que se paga, ¿no? Porque por ahí luego ya es un tema judicial, ya no es un tema nada más de paga la multa y se acabó, sino trae temas Ya es un tema judiciales. penal, Sí, 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 nosotros ya ni siquiera tenemos, es laboral, es penal. Ujú. sí, nosotros tenemos servicio de guardias y hay guardias que trabajan 4 días, 12 horas, pero ya terminan su jornada en 4 días. Digamos, ellos sí cumplen sus 3 días de descanso, pero se avientan 4 días de trabajo. Entonces, pues bueno, esa parte y la que menciona más días de vacaciones de paternidad, pero ahora todos los días pagados por la empresa, ¿verdad? La empresa, El sí, impacto, ok, para tenerlo, y pues recapitulando, no sé si hay algo más que nos llegue a faltar, porque por ahí de repente sabemos que hay un marco legal, pero sí o sí, pues lo tenemos que tener por escrito y dado a conocer para los colaboradores, ¿no? Algo más totalmente. que nos quieran preguntar, compartir. Si no hay alguna duda, Meli, pues bueno, ¿a qué teléfono te podemos localizar si nos compartes tus datos para Gracias. en dado caso que alguien diga, oye, yo me quedé con esta duda y quiero revisarlo más a fondo? ¿Dónde te podríamos localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Nos indicas? O aquí en el Gracias. A chat través, ponemos. excelente. Muchas gracias.
a través de LinkedIn o a través de Facebook me pueden encontrar como MT Consultores y en LinkedIn directamente el personal es Melissa Tafoya Besoberto. Dejo mi celular también totalmente a la orden, 867-296-1407. Cualquier duda, sientan la confianza de llamarnos. Será un gusto poder atenderlos y bueno, por supuesto que a través de UPR, cualquier duda que tengan, con toda confianza se pueden acercar con la licenciada y vemos la manera de apoyarlos para que pues, podamos irle dando cumplimiento. Y algo muy importante, no dejen de lado el tema del gobierno corporativo, porque en esta semana fácilmente he tenido 3 casos donde la empresa está por morir justamente porque no hay un gobierno corporativo. Entonces, por favor, les encargo mucho, no lo tomen a la ligera y veamos qué acciones se pueden tomar. Gracias, perfecto, Melissa. Pues muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por tu tiempo. Gracias a todas las personas de recursos humanos que están presentes. Y me gustaría hacer nada más, ya no supe si están conectadas o no, porque hoy cumplen años por parte del Top Talents, es Karina Orozco y Cintia. Karina de FEMA y Cintia de STI. Entonces no sé si las veo o no, si no, pues bueno, si hay alguien que esté de su empresa pues que le comparta ahí las felicitaciones y si no, ahorita lo mandamos ahí en el grupo. Así que, pues muchísimas gracias. Ya nada más, Lu, nos ayudas a tomar una foto de favor para que todos podamos de favor prender nuestras cámaras en dado caso que pueda ser posible para una fotito grupal. Así que tú nos vas indicando, Lu. Ah, mira, sí está Karina, felicidades. No sé, no escuché quién más cumplía años, pero Es otra Karina. Sí, de hecho es Karina Orozco. Es mi jefa, no te preocupes. Entonces, muy entonces, bien. Karina, la felicitas, Karina, por favor, Yo dile, ya aquí te te la están felicito. felicitando. Ya está en fiesta ahorita. Sí. También la licenciada Nidia, qué gusto verla por acá. A todos, qué gusto verlos. La mayoría chicas. Ahí si Sí. alguien más se anima a encender su cámara, sino ya para tomar la foto a la cuenta de 3. Ok, aquí va la primera foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, ya se están conectando más personas. Ahorita vamos la segunda. Aquí va. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, agradecerles a todas, a todos que están aquí el día de hoy conectados, conectadas. Y pues bueno, un placer siempre tenerte, Melissa, y tenerlos a todos. Y recordarles que, por ahí se escucha, creo que eco. Recordarles que la próxima semana, el jueves, va a ser la segunda sesión por ahí para que estén aquí presentes, comentarles que sería presencial en Morena Linda. El tema sería, pues el tema referente al Día Internacional de la Mujer sería el 6, jueves 6 de 4 de la tarde a 6, de 4 a 6. Entonces nos vemos la próxima semana ya físicamente a las 4 de la tarde y hay empresas que ya nos han estado agendando para ir a dar una conferencia adentro de su organización con el tema del Día Internacional de la Mujer, ya sea con concientización, porque hay muchos tabús al respecto. Entonces, para recordarles el tema de domine las entrevistas de manera efectiva en menos de una hora y que ya vayan separando su lugar para junio para el Top Talents. Así que, pues bueno, para que ya vayan preparándose para el Top Talents, que la organización ya queremos que sea la fecha porque va a estar increíble. Ya por ahí les estaremos compartiendo qué ponentes están ahí presentes. Entonces, si tienen dudas, comentarios, pues bueno, quedamos a la orden y pues muchísimas gracias, Meli, y a todas y a todos los que están conectados el día de hoy. Que tengan linda tarde. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Contrario, hasta luego, un gusto. Gracias igual.
Gracias. Gracias, buen día.